Bajo un cielo negro como el carbón en el corazón rural de Andalucía, España. La lluvia caía como si quisiera tragarse el mundo entero. Las aguas del diluvio rugían, arrastrando todo a su paso árboles, tejados y hasta las frágiles esperanzas de un pueblo, en una pequeña aldea junto al río Guadalquivir. Una figura anciana, la señora Carmen, avanzaba tambaleándose entre el agua que le llegaba a las rodillas. Sus manos huesudas aferraban una vieja caja de madera, donde guardaba fotos familiares. El único tesoro que pudo rescatar al huir, pero en su corazón, un dolor más agudo que la furia del diluvio, la atormentaba la imagen de un perro encadenado, con ojos llenos de pánico, mirando hacia el camino del pueblo, ahora sumido en la oscuridad. Escuchó un aullido desesperado, que resonaba entre el rugido del viento y el flujo del agua. Era Luz, el perro de la familia Navarro, abandonado en el patio trasero, atado a una cadena oxidada. Carmen se detuvo. El agua helada empapaba sus zapatos rotos, y su corazón parecía estrujado por una garra invisible. No puedo volver. No tengo fuerzas, se dijo a sí misma. Pero los aullidos de Luz eran como cuchillos clavándose en su conciencia. En la distancia, un destello de luz brilló desde un vehículo de rescate, y los gritos de los vecinos resonaban, urgiéndola a seguir corriendo. Sin embargo, los ojos de Luz, brillando en la penumbra, parecían suplicarle que no lo abandonara. De repente, un secreto cruzó su mente como un relámpago, porque los Navarro dejaron a Luz atrás, y que la esperaba si decidía regresar por él. Carmen se quedó inmóvil, en medio del torrente, con el agua subiendo hasta su cintura, aferrando la caja de fotos. Un estruendo ensordecedor retumbó desde la parte alta del río. La presa había cedido. El diluvio ya no era solo una amenaza, sino una bestia feroz lista para devorarlo todo. Carmen giró la cabeza hacia la casa de los Navarro, donde Luz seguía aullando, como si pronunciara su nombre. Debía tomar una decisión en ese instante, pero el costo podía ser su propia vida. En ese momento, una sombra apareció, silenciosa bajo la lluvia. A pocos metros de ella, era una figura envuelta en una capa negra, con el rostro oculto en la oscuridad. Sin decir una palabra, solo observándola con una mirada gélida, Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué estaba allí, en medio del diluvio? ¿Y por qué sus ojos parecían conocer el secreto que ella escondía? Los aullidos de Luz volvieron a sonar, arrancándola del miedo. Debía actuar. Pero, ¿tendría el valor para enfrentarse tanto al diluvio como a esa figura misteriosa? El diluvio seguía rugiendo, arrastrando todo a su paso. Carmen apretó la caja de fotos. Dio un paso hacia los aullidos de Luz, pero se detuvo de nuevo. La mirada del desconocido parecía retenerla. Su corazón latía con fuerza, sin saber qué era más aterrador: el diluvio, el extraño, o la culpa que la consumía por dentro. Una pregunta resonó en su mente: ¿podré salvar a Luz? ¿O lo perderé todo? Esta historia apenas comienza. Y los misterios sobre Luz, sobre Carmen y sobre esa figura en la noche tormentosa, aún tienen mucho que revelar. Si el latido de esta historia te ha tocado, acompáñanos en Huellas y Susurros para no perderte los próximos capítulos, donde el corazón y el coraje serán puestos a prueba. La lluvia había cesado, pero el olor a tierra húmeda y la devastación del diluvio aún envolvían la aldea junto al Guadalquivir. En un refugio improvisado en una colina, las lámparas de queroseno titilaban, iluminando rostros agotados de los aldeanos. La señora Carmen estaba acurrucada en una silla de plástico, sus manos temblorosas aferrando una caja de madera con fotos familiares. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, no miraban a las personas a su alrededor, sino que se perdían en un vacío infinito. La imagen de Luz, el perro encadenado en el patio de los Navarro,
La perseguía sin descanso. Sus aullidos resonaban en su mente, mezclándose con el rugido del agua que lo arrasó toda la noche anterior. Se preguntaba, ¿estará Luz vivo? Esa pregunta era como una daga afilada, cortando su corazón. Carmen no era la dueña de Luz, pero ese perro se había convertido en parte de sus recuerdos. Cada mañana, al pasar por la casa de los Navarro rumbo al mercado del pueblo, Luz meneaba la cola, con ojos brillantes como si la saludara. Ahora. Solo veía esos ojos en su memoria, llenos de pánico y desesperación. Lo abandoné, susurró Carmen, con la voz quebrada, como si decirlo en voz alta convirtiera el dolor en realidad. De pronto, una voz suave la sacó de su ensimismamiento. Señora Carmen, ¿está usted bien? Era Pablo, un joven voluntario del refugio, con el cabello rizado y desordenado, y una sonrisa cálida. Pablo parecía llevar una chispa de luz en medio de la penumbra. Vestía una chaqueta naranja de los rescatistas, con botas de goma llenas de barro. Carmen levantó la vista, con los ojos nublados. No lo sé, Pablo. No puedo dejar de pensar en Luz, el perro de los Navarro. Lo vi encadenado, abandonado. No hice nada. Su voz se quebró. Como si cada palabra fuera una confesión, Pablo se sentó a su lado, posando una mano gentil en su hombro. No es la única que se siente así. El diluvio llegó demasiado rápido. Nadie pudo hacer todo lo que quería. Pero Carmen negó con la cabeza, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. No, Pablo. Elegí huir. Elegí esta caja. Golpeó suavemente la caja de madera, en lugar de volver por Luz. No merezco ser perdonada. Pablo guardó silencio. Sus ojos cargados de empatía, entendía el dolor de Carmen. No solo por el diluvio, sino por la soledad que cargaba desde hace años. En el pueblo, todos sabían que Carmen había sido madre, esposa, pero ahora vivía sola en una pequeña casa llena de recuerdos desvaídos. Pablo se puso de pie, con un brillo repentino en los ojos, como si hubiera recordado algo. Señora, hay algo que debe ver. Venga conmigo. Carmen dudó, pero la mirada sincera de Pablo la hizo levantarse. Caminaron entre las carpas improvisadas, donde los aldeanos compartían comida y ropa. Los llantos de los niños y los murmullos de los adultos contando lo que habían perdido formaban un coro de dolor. Pablo la llevó a un rincón del refugio, donde un grupo de voluntarios cuidaba a los animales rescatados de la inundación, perros, gatos e incluso una pequeña cabra descansaban sobre mantas viejas. Y entonces, Carmen lo vio. Luz estaba allí, tendido sobre una manta raída, con los ojos opacos, pero aún brillando al verla. Su pelaje dorado, ahora cubierto de barro, y sus patas delanteras llenas de rasguños, eran testigos de su lucha contra la cadena y el diluvio. Carmen se arrodilló, con lágrimas brotando. Luz, estás vivo, susurró, extendiendo la mano hacia él. Pero Luz tembló ligeramente, con ojos llenos de desconfianza. No movió la cola. No se acercó, solo la miró, como si preguntara, ¿por qué me dejaste? Pablo se arrodilló a su lado, con voz cálida. Lo encontramos esta mañana, aún encadenado en el patio de los Navarro. La cadena casi lo ahoga, pero luchó. Es más fuerte de lo que pensamos. Carmen asintió, pero en su interior, la culpa era como otra ola, ahogándolo. Lovianoche. Pablo. Escuché su sólido, pero no hice nada. Pablo puso una mano en su hombro, con voz firme. Está aquí ahora. Señora. Eso es lo que importa. Luz la necesita. Y tal vez, usted también necesita a Luz. Sus palabras fueron como una brisa suave, aliviando el alma helada de Carmen. Pero entonces,
Recordó al extraño de la noche anterior. Bajo la lluvia. Con esa mirada que parecía atravesarla. ¿Quién era él? ¿Tenía algo que ver con Luz? ¿O con los Navarro? Que abandonaron al perro, sin una explicación. Carmen miró a Luz. Que seguía inmóvil. Con ojos que parecían esperar una promesa. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero en ese instante, bajo la luz tenue del refugio, sintió una chispa de esperanza. Tal vez, a través de Luz, podría recuperar algo de la persona que había perdido. Sin embargo, una pregunta seguía flotando, ¿qué les esperaba a ella y a Luz? Y volvería a aparecer esa figura misteriosa. Esta historia de Carmen y Luz apenas comienza a desvelar sus secretos, como huellas marcadas en el barro tras la tormenta. Si tu corazón late con esta narrativa, únete a nosotros en Huellas y Susurros para descubrir los próximos capítulos, donde el amor y el coraje serán puestos a prueba. En el refugio, el aire estaba cargado de un silencio pesado, roto solo por el murmullo de los sobrevivientes y el leve gemido de los animales rescatados. La señora Carmen permanecía sentada junto a Luz, sus manos temblorosas acariciando con cuidado el pelaje sucio del perro. Luz la miraba, pero sus ojos seguían cargados de una desconfianza que cortaba como un cuchillo. Cada vez que ella intentaba acercarse más, él se encogía, como si temiera que cualquier gesto de cariño fuera solo una promesa vacía. Carmen lo entendía. Ella también sabía lo que era sentirse abandonada, traicionada por aquellos en quienes confiaba. El sol comenzaba a asomarse entre las nubes grises, tiñendo el cielo de un naranja pálido. En el pueblo, las calles seguían anegadas. Pero en el refugio, la vida parecía querer renacer. Carmen observaba a los voluntarios moviéndose con rapidez, repartiendo mantas y sopa caliente. Pablo, el joven de sonrisa cálida, estaba entre ellos, organizando a los demás con una energía que parecía inagotable. Pero había algo en el que Carmen no podía descifrar, un peso en su mirada que no encajaba con su juventud. ¿Qué escondía Pablo, y por qué parecía tan decidido a ayudarla con Luz? Señora Carmen, dijo Pablo, acercándose con una taza de café humeante en la mano. Debería comer algo. Luz estará bien. Los veterinarios dicen que sus heridas sanarán pronto. Carmen tomó la taza, pero su mirada seguía fija en el perro. No es solo su cuerpo lo que me preocupa, Pablo, es su corazón. No confía en mí. Y no lo culpo. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que Luz pudiera entenderla. Pablo se sentó a su lado, mirando al perro con una mezcla de ternura y tristeza. Cuando era niño, tu perro, señora, se llamaba Estrella. Durante una tormenta, se perdió. Lo busqué durante días, pero nunca lo encontré. Desde entonces, no soporto ver a un animal sufrir. Por eso estoy aquí. Y por eso sé que Luz aún puede confiar en usted. Carmen lo miró, sorprendida por la confesión. Por primera vez, vio en Pablo no solo a un voluntario, sino a alguien que cargaba su propio dolor, un eco de su propia soledad. El joven se puso de pie, señalando hacia el horizonte. Venga, señora, hay algo que quiero mostrarle. Carmen dudó, pero la determinación en la voz de Pablo la convenció. Dejaron a Luz bajo el cuidado de una voluntaria y caminaron hacia las afueras del refugio, donde el pueblo destruido se extendía como un lienzo roto. Las casas de adobe, típicas de Andalucía, estaban medio derrumbadas, con sus azulejos coloridos cubiertos de lodo. El olor a aceitunas y tierra mojada, tan propio de la región, se mezclaba con el hedor del desastre. Pablo señaló una casa en ruinas, la de los Navarro. Ahí fue donde encontramos a Luz, dijo, su voz cargada de un matiz que Carmen no supo interpretar. Pero hay algo extraño. Los Navarro se fueron sin mirar atrás. No solo dejaron a Luz,
sino también cosas que nadie abandona: fotos, joyas, recuerdos. Es como si huyeran de algo más que el diluvio. Carmen frunció el ceño, recordando al extraño de la noche anterior, con su capa negra y su mirada inquietante. ¿Estaba relacionado con los Navarro o era solo un producto de su imaginación, alimentada por la culpa? De pronto, un ruido los interrumpió, un crujido, como si alguien pisara los escombros cercanos. Carmen se giró, con el corazón acelerado, pero no vio a nadie, solo el viento, que arrastraba hojas y pedazos de madera. Pablo también miró alrededor, sus ojos entrecerrados. «¿Qué desde aquí, señora?», dijo, avanzando hacia las ruinas. Carmen quiso detenerlo, pero algo en su interior le dijo que debía confiar en él. Mientras Pablo exploraba, ella regresó al refugio, con la mente llena de preguntas. ¿Qué escondían los Navarro, y por qué Luz parecía ser más que un simple perro para ellos al volver? Encontró a Luz levantado, olfateando el aire como si sintiera algo. Por primera vez, sus ojos no mostraban miedo, sino una chispa de curiosidad. Carmen se acercó, arrodillándose a su lado. «No te dejaré otra vez, Luz», susurró, con una promesa que pesaba como una roca. Pero entonces, un grito lejano rompió el silencio del refugio. Era Pablo, llamándola desde las ruinas. «Señora Carmen, venga rápido». Su voz estaba cargada de urgencia, y el corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Qué había encontrado Pablo, y qué conexión tenía con Luz? Con los Navarro, y con el extraño que seguía rondando sus pensamientos. La historia de Carmen y Luz se adentra en secretos que el diluvio no pudo arrastrar. Cada paso que dan juntos revela un poco más del pasado, y de lo que aún nos espera. Si esta narrativa te ha tocado el alma, acompáñanos en Huellas y Susurros para seguir este viaje lleno de corazón y misterio. El sol apenas lograba atravesar las nubes grises que cubrían la aldea andaluza, bañando las ruinas con una luz pálida. El grito de Pablo resonaba aún en los oídos de la señora Carmen mientras corría hacia las ruinas de la casa de los Navarro. Con el corazón latiendo desbocado, el aire olía a barro y a olivos mojados. Un aroma que, en otros tiempos, habría evocado recuerdos de días felices en el mercado del pueblo. Pero ahora, cada paso que daba Carmen la acercaba a un misterio que no estaba segura de querer desentrañar. Luz, el perro que había jurado no volver a abandonar, seguía en el refugio, pero su imagen seguía grabada en su mente, como un recordatorio de su deuda pendiente. Al llegar a las ruinas, Carmen encontró a Pablo de pie junto a un montón de escombros. Sus manos estaban cubiertas de polvo, y en su rostro había una mezcla de asombro y preocupación. «Señora, mire esto», dijo, señalando un objeto entre los restos de la casa. Era un cofre de madera, pequeño pero pesado, con grabados intrincados que parecían contar una historia antigua. Carmen se acercó, con el aliento entrecortado. «¿Qué es esto, Pablo?». ¿De dónde salió? Su voz temblaba, no solo por el cansancio, sino por una sensación creciente de que este hallazgo estaba conectado con Luz y con los Navarro. Pablo se arrodilló, abriendo el cofre con cuidado. Dentro había un montón de cartas amarillentas, fotos desvaídas y un collar de cuero con una placa grabada con el nombre Luz. Carmen sintió un nudo en la garganta. «Este es el collar de Luz», susurró, tomando el objeto con manos temblorosas. Pero lo que más la inquietó fue una foto en el fondo del cofre, una imagen de los Navarro, sonriendo junto a Luz. Pero detrás de ellos, en la sombra, estaba la figura de un hombre con una capa negra, idéntico al extraño que había visto en la noche del diluvio. «Pablo, ¿quién es este hombre?», preguntó, con el corazón acelerado. Pablo frunció el ceño, estudiando la foto. «No lo sé, señora. Pero los Navarro no eran lo que parecían. En el pueblo,
Siempre se habló de ellos como una familia reservada, con secretos que nadie entendía. Algunos decían que tenían deudas, otros que escondían algo más oscuro. Carmen sintió un escalofrío. Recordó las palabras de Pablo sobre cómo los Navarro abandonaron no solo a Luz, sino también objetos valiosos. ¿De qué huían? ¿Y por qué dejaron a Luz encadenado? Como si quisieran que nadie lo encontrara. De pronto, un ladrido lejano los interrumpió. Era Luz. En el refugio. Como si hubiera sentido que algo importante estaba ocurriendo. Carmen miró hacia el horizonte, donde el refugio se alzaba como un faro de esperanza en medio de la devastación. Pablo. Debemos volver con Luz. Pero este cofre. No podemos dejarlo aquí. Pablo asintió, guardando el cofre bajo su chaqueta. Lo llevaré al refugio. Pero debemos ser cuidadosos. Si alguien más sabe de esto, podría ser peligroso. Mientras caminaban de regreso, Carmen no podía dejar de pensar en Luz. En el refugio, lo encontró más animado, olfateando el aire, como si percibiera su llegada. Por primera vez, Luz se acercó a ella, rozando su mano con el hocico. Fue un gesto pequeño, pero para Carmen, fue como si el mundo entero se detuviera. Luz. Pequeño. Estoy aquí. Susurró, con lágrimas en los ojos. El perro no se apartó. Y por un instante, sus ojos parecían menos desconfiados. Como si comenzara a creer en ella, pero la calma duró poco. Mientras Carmen acariciaba a Luz, una sombra se movió en la entrada del refugio. Era una figura alta, envuelta en una capa negra, idéntica a la de la noche del diluvio y a la de la foto. No dijo nada. Solo se quedó. Cicien System quedó de pie, observando. El corazón de Carmen se detuvo. Era él, que quería a Pablo, que estaba revisando el cofre a unos metros. Levantó la vista y frunció el ceño. Señora. ¿Está bien?, preguntó, notando su palidez. Es él. Susurró Carmen, con la voz quebrada. El hombre de la capa. La figura desapareció tan rápido como había aparecido. Pero la sensación de peligro seguía flotando en el aire. ¿Qué conexión tenía este hombre con Luz? Con los Navarro. Y con el cofre que habían encontrado, y, sobre todo, ¿por qué lo seguía? La historia de Carmen y Luz se adentra en un torbellino de secretos y emociones, donde cada descubrimiento abre nuevas preguntas. Si este relato te ha conmovido, únete a nosotros en Huellas y Susurros para seguir este camino de redención y misterio. La figura en la entrada del refugio desapareció en un instante, como si el viento la hubiera arrastrado. Pero el frío que dejó en el corazón de la señora Carmen no se desvanecía. Sus manos, aún posadas sobre el pelaje de Luz, temblaban sin control. El perro, como si percibiera su inquietud, levantó la cabeza y emitió un gruñido bajo. Con los ojos fijos en la entrada ahora vacía, Carmen sintió que el aire se volvía denso, cargado de un presagio que no podía ignorar. ¿Quién era ese hombre, y por qué su presencia parecía estar ligada a Luz, al cofre y a los secretos de los Navarro? Señora. ¿Qué pasa? La voz de Pablo rompió el silencio, cargada de preocupación. Se acercó rápidamente. Dejando el cofre sobre una mesa improvisada, Carmen señaló hacia la entrada, con la voz entrecortada. Era él. Pablo. El hombre de la capa negra. Estaba aquí, observándonos. Pablo frunció el ceño, mirando hacia la oscuridad más allá de las carpas. No vi a nadie. Señora. Pero si usted lo vio, no podemos ignorarlo. Vamos a estar alerta. Su tono era firme, pero Carmen notó un destello de inquietud en sus ojos. Pablo también sentía que algo no estaba bien. Se sentó junto a Luz, acariciándolo para calmarlo. El perro, aunque seguía tenso, permitió el contacto. Un pequeño avance que llenó a Carmen de una mezcla de alivio y esperanza.
pero su mente no podía dejar de girar en torno al cofre y al hombre misterioso. Pablo. Debemos abrir esas cartas, dijo, señalando el cofre de madera. Si los Navarro escondían algo, tal vez ahí esté la respuesta. Tal vez explique por qué dejaron a luz. ¿Y por qué ese hombre nos sigue? Pablo asintió. Pero antes de que pudiera responder, un murmullo recorrió el refugio. Un grupo de aldeanos se reunió cerca de la entrada. Hablando en voz baja, Carmen y Pablo intercambiaron una mirada. Voy a ver qué pasa, dijo él, levantándose. Carmen quiso detenerlo, pero sabía que no podían quedarse al margen. Tomó aire. Se arrodilló junto a Luz y susurró, no te preocupes, pequeño. No dejaré que nada te pase. Luz la miró. Y por un momento, sus ojos parecieron menos desconfiados. Como si entendiera su promesa. Pablo regresó minutos después. Con el rostro tenso. Señora. Encontraron algo en el río. Un bote abandonado. Con marcas que no son de aquí. Algunos dicen que pertenece a alguien que no es del pueblo. Carmen sintió un escalofrío. ¿Era del hombre de la capa, o era otra pieza del rompecabezas que envolvía a los Navarro y hay más? Continuó Pablo, bajando la voz. Una de las voluntarias dice que vio a alguien merodeando anoche, cerca de donde encontramos a Luz. No estamos solos. El refugio, que hasta ese momento había sido un lugar de consuelo, ahora parecía un escenario de incertidumbre. Carmen miró a Luz, cuyo cuerpo temblaba ligeramente, como si presintiera el peligro. Decidió que no podían esperar más. Pablo, trae el cofre. Vamos a leer esas cartas ahora. Su voz era firme, aunque por dentro sentía un nudo de miedo. Pablo asintió, y juntos se sentaron en un rincón tranquilo, lejos de los ojos curiosos. Las cartas, escritas con una caligrafía elegante pero desvaída, eran de la señora Navarro, dirigidas a alguien llamado A. N. Las. Hablaba de un acuerdo, de un secreto que debía protegerse a toda costa. Una frase hizo que Carmen se detuviera. Luz es más que un perro. Él guarda la clave. Carmen y Pablo se miraron, con el corazón acelerado. ¿Qué significaba eso? ¿Y qué tenía que ver con el hombre de la capa negra? De pronto, un ladrido agudo de Luz lo sobresaltó. El perro se puso de pie, con las orejas erguidas, mirando hacia un rincón oscuro del refugio. Carmen siguió su mirada y vio algo que la heló una sombra, apenas visible, moviéndose entre las carpas. No era una alucinación. Alguien estaba allí, observándolos. Pablo se levantó, con los puños apretados. «Quédese con Luis. Señora. Voy a ver quién es». Pero antes de que pudiera dar un paso, la sombra desapareció, dejando solo el eco de un susurro en el viento, como una advertencia. ¿Qué quería ese hombre, y qué secreto guardaba Luz, que lo convertía en algo más que un simple perro? El misterio que envuelve a Carmen y Luz se vuelve más profundo, como las aguas del Guadalquivir tras la tormenta. Si esta historia te ha atrapado, acompáñanos en Huellas y Susurros, para descubrir qué secretos aguardan en las próximas páginas de este viaje lleno de corazón. El sol apenas lograba atravesar las nubes grises que cubrían la aldea andaluza, bañando las ruinas con una luz pálida. El grito de Pablo resonaba aún en los oídos de la señora Carmen mientras corría hacia las ruinas de la casa de los Navarro, con el corazón latiendo desbocado. El aire olía a barro y a olivos mojados. Un aroma que, en otros tiempos, habría evocado recuerdos de días felices en las fiestas del pueblo. Con el sonido de la guitarra flamenca resonando bajo los naranjos, pero ahora, cada paso que daba Carmen la acercaba a un misterio que no estaba segura de querer desentrañar. Luz, el perro que había jurado no volver a abandonar, seguía en el refugio, pero su imagen seguía grabada en su mente, como un recordatorio de su deuda pendiente. Al llegar a las ruinas,
Carmen encontró a Pablo de pie junto a un montón de escombros. Sus manos estaban cubiertas de polvo. Y en su rostro había una mezcla de asombro y preocupación. «Señora, mire esto», dijo, señalando un objeto entre los restos de la casa. Era un cofre de madera. Pequeño pero pesado. Con grabados intrincados que parecían contar una historia antigua, como los azulejos que adornaban las iglesias de Sevilla. Carmen se acercó. Con el aliento entrecortado. «¿Qué es esto?» Pablo, de donde salió su voz temblaba. No solo por el cansancio, sino por una sensación creciente de que este hallazgo estaba conectado con Luz y con los Navarro. Pablo se arrodilló, abriendo el cofre con cuidado. Dentro había un montón de cartas amarillentas, fotos desvaídas y un collar de cuero con una placa grabada con el nombre Luz. Carmen sintió un nudo en la garganta. «Este es el collar de Luz», susurró, tomando el objeto con manos temblorosas. Pero lo que más la inquietó fue una foto en el fondo del cofre, una imagen de los Navarro, sonriendo junto a Luz. Pero detrás de ellos, en la sombra, estaba la figura de un hombre con una capa negra, idéntico al extraño que había visto en la noche del diluvio. «Pablo». «¿Quién es este hombre?», preguntó, con el corazón acelerado. Pablo frunció el ceño, estudiando la foto. «No lo sé, señora, pero los Navarro no eran lo que parecían. En el pueblo, siempre se habló de ellos como una familia reservada, con secretos que nadie entendía. Algunos decían que tenían deudas, otros que escondían algo más oscuro». Carmen sintió un escalofrío. Recordó las palabras de Pablo sobre cómo los Navarro abandonaron no solo a Luz, sino también objetos valiosos. ¿De qué huían y por qué dejaron a Luz encadenado? Como si quisieran que nadie lo encontrara. De pronto, un ladrido lejano los interrumpió. Era Luz. En el refugio. Como si hubiera sentido que algo importante estaba ocurriendo. Carmen miró hacia el horizonte, donde el refugio se alzaba como un faro de esperanza en medio de la devastación. «Pablo, debemos volver con Luz. Pero este cofre, no podemos dejarlo aquí». Pablo asintió, guardando el cofre bajo su chaqueta. «Lo llevaré al refugio. Pero debemos ser cuidadosos. Si alguien más sabe de esto, podría ser peligroso». Mientras caminaban de regreso, Carmen no podía dejar de pensar en Luz. En el refugio, lo encontró más animado, olfateando el aire como si percibiera su llegada. Por primera vez, Luz se acercó a ella, rozando su mano con el hocico. Fue un gesto pequeño, pero para Carmen, fue como si el mundo entero se detuviera. «Luz, pequeño, estoy aquí», susurró, con lágrimas en los ojos. El perro no se apartó. Y por un instante, sus ojos parecían menos desconfiados, como si comenzara a creer en ella, pero la calma duró poco. Mientras Carmen acariciaba a Luz, una sombra se movió en la entrada del refugio. Era una figura alta, envuelta en una capa negra, idéntica a la de la noche del diluvio y a la de la foto. No dijo nada. Solo se quedó de pie, observándolos con una mirada que parecía atravesar el alma. Carmen sintió que el aire se volvía hielo. Luz gruñó, con las orejas erguidas, listo para protegerla. Pablo, que estaba revisando el cofre, levantó la vista y frunció el ceño. «Señora, quedes con Luz», dijo, avanzando hacia la entrada. Pero antes de que pudiera dar un paso más, la figura desapareció en la penumbra, dejando tras de sí un susurro inquietante, como una advertencia. ¿Qué quería ese hombre y qué secreto guardaba el cofre que hacía que alguien lo siguiera? La historia de Carmen y Luz se adentra en un torbellino de secretos y emociones, donde cada descubrimiento abre nuevas preguntas. Si este relato te ha conmovido, únete a nosotros en Huellas y Susurros para seguir este camino de amor y misterio.
El refugio estaba sumido en un silencio inquietante, roto solo por el murmullo del viento que se colaba entre las carpas. La señora Carmen permanecía junto a Luz, con el corazón aún acelerado por la aparición de la figura en la entrada. El perro, con los ojos fijos en la oscuridad, seguía gruñendo suavemente, como si supiera que el peligro no había desaparecido. Carmen acarició su cabeza, buscando calmarlo, pero también a sí misma. La imagen del hombre de la capa negra, idéntico al de la foto en el cofre, se repetía en su mente como un eco persistente. ¿Quién era él y qué tenía que ver con Luz y los secretos de los Navarro? Pablo regresó al rincón donde estaban, con el cofre aún bajo el brazo. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos brillaban con determinación. Señora, no podemos esperar más. Tenemos que leer esas cartas ahora, dijo, colocando el cofre sobre una mesa improvisada. Carmen asintió, aunque una parte de ella temía lo que pudieran encontrar. Cada carta parecía ser una puerta hacia un pasado que los Navarro habían querido enterrar. Luz, como si percibiera la importancia del momento, se acercó más a Carmen, rozando su pierna con el hocico. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para darle a Carmen el coraje que necesitaba. Con manos temblorosas, abrió la primera carta. La caligrafía elegante de la señora Navarro llenaba las páginas, hablando de un pacto que debían proteger a toda costa. Luz no es solo nuestro perro, decía una línea. Es el guardián de nuestro secreto. Carmen sintió un escalofrío. ¿Qué significaba eso? Otra carta mencionaba a un hombre, referido solo como a alguien a quien los Navarro temían, pero en quien confiaban para mantener su secreto a salvo. Si algo nos pasa, Luz debe quedarse con él, escribió la señora Navarro. Carmen miró a Pablo, cuyos ojos estaban fijos en las palabras, como si intentara descifrar un enigma. Pablo, ¿crees que podría ser el hombre de la capa?, preguntó Carmen, con la voz temblorosa. Pablo no respondió de inmediato, pero su silencio era suficiente para confirmar sus sospechas. No lo sé, señora. Pero estas cartas no son solo recuerdos. Son una advertencia. Los Navarro no huyeron solo por el diluvio. Huyeron de algo. O de alguien. La voz de Pablo era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien más pudiera escucharlos. De pronto, un ruido los interrumpió: el crujido de pasos en el barro, justo fuera de la carpa. Luz levantó las orejas, gruñendo con más fuerza. Carmen y Pablo se miraron, con el corazón en la garganta. «Quedad con Luz», dijo Pablo, levantándose rápidamente. Pero antes de que pudiera salir, una voz grave resonó desde la entrada. «No es necesario que busquen más. Lo que quieren saber, ya lo saben». Era un hombre alto, con una capa negra que goteaba agua de lluvia. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra, pero sus ojos brillaban con una intensidad que helaba la sangre. Carmen se puso de pie, instintivamente colocándose frente a Luz. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó. Con una valentía que no sabía que tenía, el hombre sonrió. Una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Quiero lo que es mío. Luz no pertenece aquí. Y ese cofre», señaló con un dedo largo y huesudo. «Tampoco». Pablo dio un paso adelante, con los puños apretados. «No sabes de qué estás hablando. Luz no va a ninguna parte». Pero el hombre no se inmutó. «Los Navarro hicieron una promesa, y yo estoy aquí para asegurarme de que se cumpla». Antes de que Carmen o Pablo pudieran responder, el hombre dio un paso atrás y desapareció en la noche, dejando tras de sí un silencio opresivo. Luz ladró con furia, como si quisiera perseguirlo. Pero Carmen lo sostuvo con firmeza. «No, pequeño, quedad conmigo», susurró, con lágrimas en los ojos. Pero su mente estaba en otro lugar.
Las palabras del hombre resonaban: Luz no pertenece aquí. ¿Qué significaba eso? ¿Y qué promesa habían hecho los Navarro que ahora ponía en peligro a Luz? Pablo cerró el cofre con un golpe seco. Señora, no podemos quedarnos aquí esta noche. Si ese hombre sabe del cofre, ¿sabe dónde estamos? Debemos llevar a Luz a un lugar seguro. Carmen asintió. Aunque el miedo la envolvía como una manta fría, miró a Luz, cuyos ojos ahora parecían más decididos, como si estuviera listo para enfrentar lo que viniera. Pero una pregunta seguía atormentándola: ¿qué secreto guardaba Luz? ¿Y por qué alguien estaba dispuesto a todo para reclamarlo? Los secretos de Carmen y Luz se entrelazan como las raíces de los olivos andaluces, profundos y llenos de historia. Si esta narrativa te ha atrapado, únete a nosotros en Huellas y Susurros, para descubrir qué les espera en este viaje de redención y peligro. La noche había caído sobre el refugio, envolviendo las carpas en una oscuridad densa, solo rota por el parpadeo de las lámparas de queroseno. La señora Carmen sostenía a Luz cerca de su pecho, sintiendo el latido rápido del corazón del perro. Las palabras del hombre de la capa negra aún resonaban en su mente: Luz no pertenece aquí. Cada sílaba era como una amenaza, un eco de un pasado que no entendía, pero que parecía decidido a alcanzarla. Pablo, con el cofre bajo el brazo, caminaba de un lado a otro, sus ojos escudriñando la entrada de la carpa. Señora, no podemos quedarnos aquí, repitió, con la voz cargada de urgencia. Ese hombre sabe dónde estamos. Y si quiere a Luz, no se detendrá. Carmen asintió, aunque el miedo le apretaba el pecho. Miró a Luz, cuyos ojos brillaban en la penumbra, no con miedo, sino con una determinación que la sorprendió. No dejaré que te lleven, pequeño, susurró, acariciando su cabeza, pero la pregunta seguía rondándola: ¿qué hacía a Luz tan importante? Las cartas de los Navarro hablaban de un secreto, de un pacto. Pero, ¿cuál era la verdad? Y, sobre todo, ¿quién era ese hombre que parecía conocer cada paso que daban? Pablo se detuvo, con una idea repentina iluminando su rostro. Señora, conozco un lugar donde podemos escondernos. La casa de mi abuela, en las afueras del pueblo, está abandonada desde que ella falleció. Pero es segura. Nadie la conoce. Carmen dudó. Dejar el refugio, con su bullicio y sus voluntarios, significaba adentrarse en la incertidumbre. Pero la mirada del hombre de la capa negra, fría y calculadora, le decía que quedarse no era una opción. Está bien, Pablo. Vamos, dijo, con una firmeza que no sentía del todo. Recogieron lo esencial: una manta para Luz, el cofre, y un poco de comida que Pablo guardó en una mochila. Luz caminaba junto a Carmen, con la cabeza alta, como si entendiera la gravedad del momento. Salieron del refugio en silencio, evitando las miradas curiosas de los demás. La noche andaluza estaba viva con el canto de los grillos y el aroma de los naranjos, pero también con una tensión que hacía que cada sombra pareciera una amenaza. Carmen apretó la mano de Pablo, buscando consuelo. Pablo, ¿por qué haces esto? ¿Podrías quedarte a salvo?, preguntó, con la voz baja. Pablo sonrió, una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. Porque sé lo que es perder a alguien. Señora, a mi perro, Estrella. No pude salvarlo, pero a Luz sí puedo. Y a usted también. Sus palabras tocaron a Carmen, recordándole que no estaba sola en esta lucha. Pero antes de que pudiera responder, un crujido en los arbustos los detuvo. Luz gruñó, con las orejas erguidas. Carmen y Pablo se giraron, pero no vieron nada, solo la oscuridad, que parecía observarlos. Siguieron avanzando, con el corazón en la garganta. La casa de la abuela de Pablo apareció al fin. Una construcción de adobe medio derruida, cubierta de enredaderas.
Entraron con cuidado, cerrando la puerta tras de sí. El interior olía a madera vieja y a recuerdos olvidados. Pablo encendió una lámpara de aceite, iluminando un salón lleno de muebles cubiertos de polvo. Aquí estaremos bien por ahora, dijo, colocando el cofre sobre una mesa. Carmen se sentó, con Luz a sus pies. Sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad, abrieron el cofre de nuevo, buscando respuestas. Una carta, escrita con tinta desvaída, llamó la atención de Carmen. Era de la señora Navarro, dirigida a su esposo. Sí, no se encuentra. Todo estará perdido. Luz debe protegerlo hasta el final. Al final de la carta, había un dibujo, un símbolo extraño, como una cruz con ramas, que Carmen reconoció de inmediato. Era el mismo símbolo grabado en el collar de Luz, que ahora colgaba de su cuello. Pablo, esto no es casualidad, dijo, con la voz temblorosa. Luz está en el centro de todo esto. Antes de que Pablo pudiera responder, un golpe seco resonó en la puerta. Luz ladró con furia, poniéndose de pie. Carmen sintió que el aire se volvía hielo. ¿Quién está ahí?, gritó Pablo, acercándose a la puerta con un palo de madera en la mano. No hubo respuesta. Solo otro golpe, más fuerte. Carmen abrazó a Luz, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo. No abras, Pablo, suplicó. Pero sabía que no tenían opción. Algo, o alguien, los había encontrado. ¿Era el hombre de la capa negra, o era algo aún más oscuro? Escondido en el pasado de los Navarro, el viaje de Carmen y Luz se vuelve más intenso. Como una melodía flamenca que sube de tono en la noche. Si esta historia te ha robado el aliento, únete a nosotros en Huellas y Susurros para descubrir qué secretos aguardan tras esa puerta. El golpe en la puerta resonó como un trueno en el silencio de la vieja casa de adobe. La señora Carmen apretó a Luz contra su pecho, sintiendo el latido frenético del perro. Sus ojos, llenos de una mezcla de miedo y determinación, no se apartaban de la puerta. Pablo, con el palo de madera en la mano, se acercó lentamente, su respiración entrecortada. ¿Quién está ahí?, gritó de nuevo. Pero solo el viento respondió, ululando entre las enredaderas que cubrían la casa. Luz gruñó, con las orejas erguidas, listo para defender a Carmen. La tensión en el aire era tan densa que parecía cortarse con un cuchillo. Carmen susurró, con la voz temblorosa: Pablo, no abras, por favor. Pero antes de que pudiera detenerlo, otro golpe sacudió la puerta. Esta vez, acompañado por una voz grave y fría. Sé que están ahí. No tienen a dónde ir. Era él, el hombre de la capa negra. Carmen sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cómo los había encontrado tan rápido y, más importante, qué quería de Luz? Pablo miró a Carmen, buscando una señal. Ella asintió, aunque el miedo la paralizaba. Habla con él, Pablo, pero no abras la puerta. Pablo se acercó, apoyando una mano contra la madera gastada. Dinos qué quieres. No tenemos nada que te pertenezca. Del otro lado, una risa seca resonó, helando la sangre de Carmen. El perro y el cofre. Entréguenlos, y nadie saldrá herido. Luz ladró con furia, como si entendiera la amenaza. Carmen lo abrazó más fuerte, susurrando: no te llevarán, pequeño. Te lo prometo. Pablo apretó los dientes, su voz firme a pesar del temor. No sabes de qué hablas. Luz no va a ninguna parte. Y el cofre es solo un montón de papeles viejos. Pero el hombre no se inmutó. No jueguen conmigo. Los Navarro hicieron un pacto. Y Luz es la clave. Si no me lo entregan, lo tomaré por la fuerza. Sus palabras eran como un eco de las cartas, llenas de misterio y amenaza. Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pacto?
¿Y por qué Luz era tan importante? De pronto, un silencio sepulcral cayó sobre la casa. Los golpes cesaron. Y la voz del hombre desapareció. Pablo se asomó por una rendija en la ventana. Pero no vio nada más que la oscuridad de la noche andaluza. Se fue, dijo, con un suspiro de alivio. Pero Carmen no estaba convencida. La presencia del hombre seguía rondando, como un lobo acechando en las sombras. Miró a Luz, cuyos ojos brillaban con una intensidad que no había visto antes. ¿Tú sabes algo? ¿Verdad? Pequeño susurró, tocando el collar con el símbolo extraño. Pablo regresó a la mesa, abriendo el cofre una vez más. Señora, tenemos que encontrar respuestas antes de que vuelva. Sacó una carta que no habían leído antes, escrita con una caligrafía apresurada, como si la señora Navarro la hubiera redactado en un momento de pánico. No debe encontrar el relicario. Está con Luz. Si nos atrapa, todo estará perdido. Carmen frunció el ceño. ¿Un relicario? ¿Qué es eso? Pablo revisó el cofre, pero no encontró nada que se asemejara a un relicario. Entonces, sus ojos se posaron en el collar de Luz. Señora, mira esto, dijo, señalando el símbolo grabado en la placa. Tal vez el collar es más que un adorno. Carmen desató el collar con cuidado, examinándolo bajo la luz de la lámpara. La placa parecía sólida, pero al presionarla, un clic suave resonó. Un compartimento secreto se abrió, revelando un pequeño objeto dorado, un relicario en forma de corazón, con el mismo símbolo de la cruz con ramas. Dentro había un pedazo de papel doblado. Carmen lo abrió con manos temblorosas, leyendo en voz alta: el tesoro está en la ermita de San Isidro. Luz conoce el camino. Sus ojos se encontraron con los de Pablo, llenos de asombro. ¿Un tesoro en la ermita?, preguntó él, incrédulo. La ermita de San Isidro, un pequeño santuario en las colinas de Andalucía, era un lugar sagrado para el pueblo, donde los aldeanos rezaban por buenas cosechas. Pero ahora, parecía ser algo más, el escondite de un secreto que los Navarro habían protegido con sus vidas. Carmen miró a Luz, que parecía entender cada palabra. ¿Tú eres el guardián? ¿Verdad?, susurró, con lágrimas en los ojos. Pero antes de que pudieran procesar el descubrimiento, un crujido vino desde el tejado, como si alguien caminara sobre las tejas. Luz ladró, y Pablo se puso de pie, con el palo en la mano. No estamos solos, dijo, con la voz tensa. ¿Había vuelto el hombre de la capa, o era alguien más, atraído por el secreto del relicario? El misterio de Carmen y Luz se enreda como las cuerdas de una guitarra flamenca, tocando notas de peligro y esperanza. Si esta historia te ha cautivado, únete a nosotros en Huellas y Susurros para descubrir qué acecha en las sombras de esta noche. El crujido en el tejado resonó como un latigazo en la vieja casa de adobe, haciendo que el corazón de la señora Carmen se detuviera. Luz ladró con furia, sus ojos fijos en el techo, como si pudiera ver a través de las tejas. Pablo, con el palo de madera apretado en las manos, miró hacia arriba, con el rostro tenso. Señora, quedes con Luz, susurró, avanzando hacia la puerta trasera. Pero Carmen no detuvo, con una mano firme en su brazo. No, Pablo, no iremos solos. Si alguien está ahí, debemos enfrentarlo juntos. Su voz temblaba, pero había una determinación en sus ojos que no había mostrado antes. Luz, como si entendiera, se colocó a su lado, con la cabeza alta, listo para protegerla. El silencio volvió, pero era un silencio cargado de amenaza. Carmen sostenía el relicario en la mano, su superficie dorada brillando bajo la luz de la lámpara. Las palabras del papel encontrado dentro resonaban en su mente. El tesoro está en la ermita de San Isidro.
Luz conoce el camino. Pero, ¿qué tesoro y por qué Luz? Un simple perro. Era el guardián de algo tan importante. Pablo señaló el collar. Aún abierto sobre la mesa. Señora. Tenemos que ir a la ermita. Si ese hombre sabe del relicario, no se detendrá hasta encontrarlo. Y si Luz es la clave, debemos protegerlo. Carmen asintió. Aunque el miedo la envolvía como una niebla fría, la ermita de San Isidro, un pequeño santuario en las colinas de Andalucía, era un lugar de paz para los aldeanos, donde se celebraban misas al amanecer y se dejaba ofrendas de flores para el santo patrón de los agricultores. Pero ahora, parecía ser el epicentro de un misterio que ponía en peligro sus vidas. Está bien, Pablo, pero debemos ir ahora, antes de que nos encuentren, dijo. Con una resolución que sorprendió incluso a sí misma, recogieron el cofre, el relicario y una linterna que Pablo encontró en un armario. Luz caminaba delante, como si supiera exactamente a dónde ir. Salieron de la casa con cuidado, evitando hacer ruido. La noche estaba clara, con un cielo lleno de estrellas que parecían observar su huida. El aroma de los naranjos y el canto lejano de un ruiseñor llenaban el aire, pero no podían disipar la sensación de que alguien los seguía. Carmen apretó la mano de Pablo, buscando consuelo. Pablo, ¿crees que Luz realmente sabe el camino?, preguntó, con la voz baja. Pablo sonrió, mirando al perro que avanzaba con paso firme. Creo que Luz sabe más de lo que pensamos. Señora, los animales tienen un instinto que nosotros hemos olvidado. Sus palabras eran un eco de las creencias andaluzas, donde los perros eran vistos como guardianes no solo de las casas, sino también de los secretos de sus dueños. Carmen acarició a Luz, sintiendo una conexión más profunda con él. Eres más que un perro, ¿verdad? Pequeño susurró, con lágrimas en los ojos. El camino a la ermita era empinado, cubierto de piedras y hierbas silvestres. Luz lideraba, deteniéndose de vez en cuando para olfatear el aire, como si buscara algo. Carmen y Pablo lo seguían, con la linterna iluminando el sendero. De pronto, un ruido los detuvo, el crujido de ramas detrás de ellos. Luz gruñó, girándose hacia la oscuridad. Carmen sintió que el aire se volvía hielo. Pablo. Alguien está ahí. Susurró, apretando el relicario contra su pecho. Pablo levantó la linterna, iluminando los arbustos. Por un instante, vieron una figura, alta y envuelta en una capa negra. Antes de que desapareciera entre los árboles, «¡Corre!», señora, gritó Pablo, empujándola hacia adelante. Corrieron, con Luz ladrando y guiándolos por el sendero. El corazón de Carmen latía con fuerza, pero no soltó el relicario. Llegaron a la ermita al fin. Un edificio blanco con una cruz de madera en la entrada. La puerta estaba entreabierta, como si los esperara. Entraron, cerrando la puerta tras de sí. El interior olía a incienso y a flores marchitas. Con velas apagadas en el altar, Luz corrió hacia una esquina, arañando el suelo de piedra. Carmen y Pablo se acercaron, descubriendo una losa suelta. Con esfuerzo, la levantaron, revelando un pequeño compartimento. Dentro había una caja de metal, grabada con el mismo símbolo del relicario. Carmen la abrió, encontrando un objeto envuelto en terciopelo, una llave antigua, con una nota que decía, para abrir la verdad. Antes de que pudieran procesar el hallazgo, un golpe sacudió la puerta de la ermita. Luz ladró con furia, y Pablo se puso de pie, con la linterna en la mano. Señora, escóndase con Luz, dijo. Pero Carmen negó con la cabeza. No, Pablo, esta vez no iré. Sostuvo la llave con firmeza, mirando a Luz.
cuyos ojos parecían decirle que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Pero, ¿qué verdad abriría esa llave? ¿Y quién estaba al otro lado de la puerta? Dispuesto a todo para reclamarla, el corazón de Carmen y Luz late al ritmo de un misterio que no da tregua. Como el viento que recorre las colinas andaluzas, si esta historia te ha atrapado, únete a nosotros en huellas y susurros para descubrir qué verdad espera tras esa puerta. El golpe en la puerta de la ermita de San Isidro resonó como un latido final, sacudiendo el silencio sagrado del lugar. La señora Carmen sostenía la llave antigua con manos temblorosas, su corazón latiendo al ritmo del miedo y la determinación. Luz, a su lado, ladraba con furia, sus ojos brillando con una intensidad que parecía desafiar la oscuridad. Pablo, con la linterna en una mano y el palo de madera en la otra, se colocó frente a la puerta, dispuesto a protegerlos. Señora, ¿qué desea atrás con Luz?, dijo, con la voz firme, pero cargada de tensión. Pero Carmen negó con la cabeza, apretando la llave contra su pecho. No, Pablo. Esta vez, enfrentaremos esto juntos. El aire en la ermita olía a incienso y a siglos de oraciones. Pero ahora estaba cargado de una amenaza inminente. La nota encontrada en la caja de metal, para abrir la verdad, pesaba en la mente de Carmen. ¿Qué verdad? ¿Y por qué Luz? Un simple perro. Era el centro de todo antes de que pudieran prepararse. La puerta se abrió de golpe, y el hombre de la capa negra entró. Su silueta recortada contra la luz de la luna. Sus ojos, fríos y calculadores, se fallaron en Carmen, luego en Luz, y finalmente en la llave en sus manos. Dámelo, dijo, con una voz que cortaba como el viento de invierno. Carmen dio un paso atrás, con Luz gruñendo a su lado. ¿Quién eres? ¿Por qué quieres a Luz?, preguntó. Con una valentía que no sabía que tenía, el hombre sonrió. Una sonrisa que no tenía calor. Me llaman Antonio. Los Navarro me hicieron una promesa. Y Luz es el guardián de lo que me pertenece. Esa llave abre algo que no deberían haber escondido. Pablo dio un paso adelante, levantando el palo. No te acercarás a ellos, dijo, con los puños apretados. Pero Antonio no parecía intimidado. No entienden, ¿verdad? Los Navarro no eran solo una familia. Eran custodios de un secreto antiguo. Un tesoro escondido en esta ermita desde los tiempos de los moros. Luz lleva el símbolo en su collar. El mapa para encontrarlo. Carmen miró el collar de Luz, con la cruz de ramas grabada, y sintió un escalofrío. Todo comenzaba a encajar las cartas. El relicario. El símbolo. Pero, ¿por qué los Navarro habían confiado en Luz para proteger algo tan valioso antes de que Antonio pudiera avanzar? Luz ladrando con una ferocidad que hizo retroceder al hombre. Carmen aprovechó el momento. Corriendo hacia el altar con Pablo, busca donde encaja la llave, gritó. Mientras Luz mantenía a Antonio a raya, Pablo revisó frenéticamente el altar, encontrando una pequeña ranura en la base de una estatua de San Isidro. La llave encajó perfectamente, y con un crujido, un compartimento secreto se abrió, revelando una caja dorada adornada con joyas. Dentro había un manuscrito antiguo, escrito en árabe y español, y una cruz de oro con incrustaciones de esmeraldas. Antonio rió, acercándose. Eso es mío. Entréguenlo. Pero Carmen, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. No. Esto pertenece al pueblo, a la historia de Andalucía. Los Navarro lo protegieron. Y Luz también. No te dejaré tomarlo. Su voz era firme, cargada de una fuerza que venía de su amor por Luz y de su deseo de redimirse. Pablo levantó la caja, dispuesto a defenderla. Pero Antonio sacó un cuchillo, brillando bajo la luz de la luna. En ese momento,
Luz a Tatsu. Mordiendo la mano de Antonio. El hombre gritó, dejando caer el cuchillo. Y Pablo aprovechó para empujarlo hacia la puerta. Carmen abrazó a Luz, sintiendo su calor contra su pecho. Buen chico. Susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. Antonio. Herido. Los miró con odio antes de huir hacia la noche, dejando tras de sí un eco de derrota. Cuando el silencio volvió, Carmen y Pablo se sentaron junto al altar, con Luz a sus pies. El manuscrito contaba la historia de un tesoro escondido por los moros durante la Reconquista, protegido por generaciones de familias andaluzas, los Navarro entre ellas. Luz, con su collar, era el último guardián, elegido por su lealtad. Carmen acarició al perro, sincheando que, al salvarlo, también había salvado una parte de sí misma. Tú y yo, Luz, hemos encontrado nuestra paz. Susurró, con una sonrisa. Días después, el tesoro fue entregado al Museo de Sevilla, donde sería preservado para el pueblo. Carmen adoptó a Luz, y juntos volvieron a su casa, ahora llena de vida. Pablo los visitaba a menudo, trayendo consigo la calidez de una familia nueva, pero en las noches tranquilas, Carmen aún miraba las estrellas, preguntándose si Antonio volvería. Luz, a su lado, parecía saber que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. La historia de Carmen y Luz termina con un latido de amor y redención, pero sus ecos resuenan como las campanas de una ermita andaluza. Si este relato te ha tocado el alma, únete a nosotros en Huellas y Susurros para más historias que celebran la fuerza del corazón.